En la fiesta de cumpleaños de mi hijo, cuando presentó a su padrastro como mi padre de verdad y a mí como el exmarido de mi madre, me limité a sonreír y me marché en silencio. Esa semana, le denegaron un préstamo bancario y le cancelaron su viaje a Europa. Mi exmujer apareció llorando, suplicando clemencia. Todo cambió cuando mi ex se presentó en la puerta de mi casa hecha un mar de lágrimas. No te vas a creer lo que pasó después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Crucé el umbral de la casa de Hila con un regalo envuelto en la mano, esperando la habitual reunión de cumpleaños, incómoda pero civilizada. El salón bullía de conversaciones hasta que Peter me vio desde el otro lado de la habitación. «Ah, ese es el exmarido de mi madre», anunció en voz alta, señalando una silla vacía cerca de la cocina. «Ven, siéntate aquí». Los cubiertos dejaron de sonar. El tenedor de alguien golpeó su plato con un tintineo agudo. Hasta la vela de cumpleaños pareció parpadear con inquietud en el repentino silencio. Sonreí. La misma sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 30 años de matrimonio y 5 de divorcio. «Feliz cumpleaños, Peter». Emily parecía horrorizada. «Papá, lo siento mucho», susurró mientras me sentaba. «No sé qué le pasa últimamente». «No te preocupes, cariño». Pero mis ojos ya habían encontrado las relucientes llaves de un coche sobre la mesa de centro. Un BMW, a juzgar por el impecable llavero. Mark, el marido de Hila desde hacía 3 años, alzó su copa hacia Peter, el hijo que nunca tuve pero que siempre había querido. Peter sonrió radiante, chocando su copa con la de su padrastro. «Gracias, papá. De verdad, por todo, papá». La palabra papá me golpeó como un puñetazo. Recuerdo haberle comprado a Peter su primera bicicleta cuando tenía 7 años, doblando turnos en la fábrica durante 2 meses para poder permitírmela. Su cara se había iluminado entonces de la misma manera. «Glenn pagó la universidad de Peter», dijo Emily en voz baja, a la defensiva. «Eso fue diferente», dijo Peter, sin siquiera mirarme. «Eso era simplemente lo que se suponía que tenías que hacer». Simplemente lo que se suponía que tenía que hacer. 4 años de su matrícula, el alquiler de su piso, el seguro de su coche hasta los 28, la boda que yo había pagado y que duró 8 meses. Hila apareció junto a Mark, deslizando el brazo por su cintura. Bueno, Mark le dio a Peter algo mucho más valioso que el dinero. Le dio una verdadera figura paterna. La tarta de cumpleaños permanecía intacta entre nosotros. 35 velas consumiéndose hasta la nada. Observé la cera gotear sobre el glaseado y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. «¿Recuerdas cuando me compraste esa bici, Glenn?», preguntó Peter de repente. Una brizna de esperanza parpadeó en mi interior. «Tu primera bici, diste 12 vueltas a la manzana ese día». «Sí, bueno, Mark acaba de comprarme algo mucho mejor». Hizo sonar las llaves del BMW. Nuevo de paquete, no un trasto viejo y usado. La bicicleta había sido de segunda mano. Me había pasado semanas buscando una en buen estado, algo que pudiera permitirme. A él le había encantado de todos modos, o eso pensaba yo. Dejé el tenedor sobre la mesa con cuidado. El metal se sentía frío contra mis dedos. A mi alrededor, la fiesta continuaba, risas forzadas, charlas nerviosas, el arrastrar de sillas contra el parqué. Pero algo se había cristalizado en ese momento, afilado e implacable. Peter seguía hablando del coche, de la generosidad de Mark, de lo agradable que era tener por fin un padre de verdad que lo entendiera. Cada palabra se clavaba más hondo en algo que llevaba años gestándose. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. 35 años, en paro por tercera vez este año, viviendo de la caridad y llamándolo amor. Y vi exactamente lo que yo había creado. Las velas se habían consumido hasta convertirse en muñones. Los invitados consultaban sus móviles, listos para marcharse. Emily no dejaba de mirarme con ojos preocupados. Sentí el impulso familiar de suavizar las cosas, de poner excusas, de ser el adulto. Pero por primera vez en décadas, dejé que ese sentimiento pasara de largo. La velada se alargó como un desastre a cámara lenta. Peter se lanzó a contar una historia tras otra sobre la sabiduría de Mark, su éxito en los negocios, sus cualidades de padre de verdad.
Cada relato estaba salpicado de miradas intencionadas en mi dirección. Mark me enseñó a negociar, dijo Peter, cortando su trozo de tarta. A defenderme de verdad, no a achantarme cuando la gente intenta aprovecharse de ti. Eso es maravilloso, cariño, murmuró Hila, rellenando la copa de vino de Mark. Recuerdo haber enseñado a Peter a montar en aquella bicicleta, corriendo a su lado hasta que me ardían los pulmones, sujetando el sillín con firmeza mientras él encontraba el equilibrio, soltándolo solo cuando estuvo listo. ¿Por qué nunca me compraste algo así, papá?, preguntó Peter, haciendo tintinear de nuevo las llaves del BMW. Quiero decir, tenías el dinero. Simplemente elegiste no hacerlo. Tenía el dinero. Había tenido 2 trabajos durante la mayor parte de su infancia. Me salté las vacaciones durante 15 años para pagar sus campamentos de fútbol, sus clases de música, las tasas de solicitud para la universidad. Pero Mark podía extender un cheque y convertirse en el héroe. Tu padre trabajó muy duro por todo lo que te dio, dijo Emily con firmeza. Sí, pero hay una diferencia entre trabajar duro y preocuparse de verdad, replicó Peter. Mark se preocupa lo suficiente como para ayudar de verdad, no solo para lanzar dinero a los problemas. Apreté mi tenedor. El metal se calentó bajo mi palma. Peter, dije en voz baja. Creo que estás siendo injusto. Se rió. Literalmente, se rió. ¿Injusto? Glenn, te perdiste la mitad de mis partidos porque estabas trabajando. Te perdiste mi graduación porque tenías la gripe. ¿Cuándo me has puesto a mí en primer lugar? Cuando vendí mi moto para pagar tu viaje de fin de curso. Cuando saqué una segunda hipoteca para tu boda. Cuando fui tu avalista en el contrato de alquiler de tu piso después de tu segunda bancarrota. Pero no dije nada de eso. En lugar de ello, lo observé recostarse en su silla, satisfecho con su actuación, y sentí que algo encajaba en su sitio de forma definitiva. Los demás invitados habían vuelto a guardar silencio. Alguien tosió. Un reloj hacía tic-tac en algún lugar de la cocina. ¿Sabes qué, Peter? Me levanté lentamente, doblando la servilleta. Tienes toda la razón. Su aire de suficiencia flaqueó ligeramente. ¿Qué? Debería haberte enseñado a ser más agradecido. Debería haberte mostrado que los actos tienen consecuencias. Miré alrededor de la sala, encontrándome con cada par de ojos. ¿Error mío? Glenn, dijo Hila bruscamente. No montes una escena. No estoy montando nada. Cogí mi chaqueta. Simplemente me voy. Emily se levantó de un salto. Papá, espera. No pasa nada, cariño. De verdad. Le di un beso en la mejilla. Dile a tu hermano que espero que disfrute de su regalo. Peter fruncía el ceño ahora, inseguro. ¿Qué se supone que significa eso? Le sonreí, la misma sonrisa que le había dedicado cuando tenía 7 años y pensó que había escondido su lámpara rótalo, suficientemente bien como para que yo no la encontrara. Feliz cumpleaños, hijo. Caminé hacia la puerta, oyendo el confuso murmullo de voces a mis espaldas. Los pasos de Emily me siguieron hasta el porche. Papá, no puedes irte así. En realidad, sí que puedo. Me volví para mirarla. He estado dejando pasar esto durante demasiado tiempo. Tu hermano piensa que soy un pelele al que puede usar y desechar. Es hora de enseñarle lo que pasa cuando muerdes la mano que te da de comer. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué vas a hacer? Nada dramático. Solo dejar de ser tan servicial. Le apreté el hombro. No te preocupes, cariño. Lo entenderás muy pronto. Bajé por el camino de entrada, pasando junto al impecable sedán de Mark y el viejo Honda de Peter. El coche que le había ayudado a comprar hacía 2 años, cuando su historial de crédito estaba por los suelos. La tarde de abril era fresca, llena de posibilidades. Detrás de mí, la luz del porche parpadeó al encenderse. Emily seguía allí de pie, viéndome marchar. Por primera vez en años, sentí una claridad total sobre lo que vendría después. El aire fresco de Billings me golpeó la cara al salir a la noche. Cada pisada en la acera se hacía eco de mis pensamientos. 35 años de dar, y esto es lo que recibía a cambio.
Hundí las manos más profundamente en los bolsillos de mi chaqueta. El camino a casa se extendía ante mí como una línea de tiempo de recuerdos. Cada grieta en el pavimento parecía recordarme otra ocasión en la que me había desvivido por Peter. Esa grieta junto a la casa de los Miller. El 16º cumpleaños de Peter, cuando exigió un coche en lugar de la camioneta de segunda mano que yo había encontrado. «Papá, eres tan tacaño», había dicho. «¿Por qué no puedes regalarme algo bonito por una vez?» Trabajé 3 turnos extra ese mes para mejorar su regalo. Mis zapatos crujieron sobre las hojas caídas al pasar por la tienda de la esquina. Los letreros de neón zumbaban sobre mi cabeza, bañándolo todo en una dura luz azul. Pasó un coche con un padre y un hijo adolescente dentro, riéndose de algo en la radio. La escena me retorció algo en el pecho. ¿Basta? Se acabó. La cuesta que llevaba a mi complejo de apartamentos parecía más empinada de lo habitual. Cada paso hacia arriba me recordaba todas las veces que había salido de deudas para ayudar a Peter. Su fallida aventura en un restaurante, $15,000 por el desagüe. Su curso de negocios que nunca llevó a ninguna parte, otros 8,000. Su boda con aquella chica que lo dejó después de que sus tarjetas de crédito llegaran al límite, 12,000 por una fiesta que duró 5 horas. Una farola parpadeó al pasar por debajo. Las sombras danzaban como todas las noches en vela que había pasado preocupándome por su futuro mientras él dormía la mona en la veintena. «Nunca crees en mí», me dijo una vez durante una pelea especialmente fuerte. Mark entendería mis sueños. Mark, que conocía a Peter desde hacía 3 años y había comprado su afecto con un coche. Mark, que nunca le había sujetado la cabeza a Peter mientras vomitaba por su primera resaca. Nunca le había enseñado a cambiar un neumático. Nunca se había sentado en las reuniones de padres y profesores explicando por qué sus notas estaban bajando. Metí la llave en la cerradura después de la larga caminata. El piso parecía más pequeño de alguna manera, lleno del peso de todo lo que finalmente me había admitido a mí mismo. Las fotos de mi repisa me devolvían la mirada. Peter a varias edades, siempre sonriendo, siempre intentando alcanzar algo justo fuera de plano. En mi dormitorio, me aflojé la corbata y me senté en el borde de la cama. El reloj digital parpadeaba, 10:47. Mañana era viernes. Peter probablemente dormiría hasta el mediodía, y luego pasaría el día presumiendo de su coche nuevo con sus amigos mientras Mark se deleitaba con la gratitud. Pero las tarjetas de crédito tenían límites. Las cuentas bancarias tenían administradores. Y después de 28 años de matrimonio y 5 de divorcio, yo sabía exactamente cómo funcionaba la responsabilidad financiera. Me quité los zapatos, dejándolos caer al suelo con un golpe satisfactorio. Afuera, Billings se acomodaba en su ritmo tranquilo. El tráfico lejano, un perro ladrando en alguna parte, el zumbido de las líneas eléctricas. El sueño tardó en llegar, pero cuando lo hizo, soñé con ruedas de bicicleta girando y el sonido de la risa de mi hijo cuando todavía me necesitaba para mantener el equilibrio. Me desperté temblando. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de mi dormitorio como un foco sobre un propósito. El temblor de mis sueños se había asentado en algo más firme, una determinación que se cristalizaba en mi pecho como el aire invernal en mis pulmones. Me incorporé, me pasé las manos por el pelo y sentí como el peso de décadas se desprendía de mis hombros. Hoy, Peter aprendería lo que significaba la rendición de cuentas. 20 minutos después, estaba en mi camioneta conduciendo hacia el centro, hacia el First National Bank. La radio ponía alguna emisora de clásicos, pero apenas la oía. Mi mente ya estaba en el banco, ya firmando papeles, ya viendo desaparecer la red de seguridad de Peter. El tráfico del centro estaba tranquilo para ser un viernes por la mañana. Entré en el aparcamiento del banco y me quedé un momento sentado, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. A través del parabrisas, podía ver el edificio de ladrillo donde había abierto la cuenta de Peter hacía 15 años, durante su primera crisis postdivorcio. Solo necesito algo en lo que apoyarme, había dicho. Entonces, con 20 años y desesperado después de que su novia le hubiera vaciado la cuenta conjunta. Solo hasta que me recupere. 15 años. Seguía recuperándose, aparentemente lo bastante cómodo como para humillar públicamente al hombre que lo había mantenido a flote. Dentro del banco, las luces fluorescentes zumbaban.
La cajera, una joven de ojos amables, levantó la vista cuando me acerqué. Buenos días, señor Reynolds. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito eliminar a alguien de mi cuenta, dije, sacando la cartera. Peter Reynolds. Ha tenido acceso durante años, pero ese acuerdo tiene que terminar. Hizo clic en la pantalla de su ordenador, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Hay alguna razón específica para el cambio? Ya es mayor para gestionar sus propias finanzas. Las palabras salieron más tranquilas de lo que me sentía. Es hora de que aprenda lo que es la responsabilidad. El papeleo llevó 15 minutos. Cada firma se sentía como cerrar una puerta que debería haberse cerrado hacía años. El bolígrafo se movía por los formularios con una precisión satisfactoria. Revocar acceso. Eliminar autorización. Suspender privilegios. Esto entra en vigor de inmediato, explicó la cajera, entregándome las copias. Recibirá una notificación en 24 horas. Perfecto. De vuelta a mi camioneta, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. El cielo de Montana se extendía infinitamente azul sobre los edificios del centro y, por una vez, parecía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Acababa de llegar a la puerta del conductor cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Número desconocido. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Algo en mi interior me decía que esto era solo el principio. El teléfono volvió a vibrar antes de que pudiera arrancar el motor. Esta vez sonó. Pete. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Diga. ¿Qué demonios has hecho? Su voz se quebró como solía hacerlo cuando tenía 12 años y lo pillaban robando caramelos. Mi tarjeta ha sido rechazada en la gasolinera. Dijeron que no había fondos suficientes. Me detuve en el arcén para concentrarme en la conversación. Tendrás que usar tu propia cuenta a partir de ahora. ¿Mi propia cuenta? La histeria iba en aumento. Papá, no puedes cortarme el grifo así como así. Tengo facturas que pagar. Tengo compromisos. Facturas. Compromisos. Siempre el problema de otro. Tienes 35 años, Peter. La mayoría de la gente gestiona sus propias finanzas a estas alturas. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Su voz se volvió venenosa. Porque no te doré lo suficiente la píldora en mi propia fiesta de cumpleaños. El año pasado, me había llamado a medianoche desde un casino en Reno, sollozando por tarjetas de crédito al límite y amenazas de desahucio. Le había transferido $3,000 y le había dicho que era la última vez. Pero había habido otras veces desde entonces. Esto no es un castigo, dije con calma. Es rendición de cuentas. ¿Rendición de cuentas? Se rió amargamente. ¿Quieres saber sobre rendición de cuentas? ¿Qué hay de todos esos años que nunca estuviste? Trabajando hasta tarde, viajes de negocios, perdiéndote todo lo que importaba. Trabajando hasta tarde para pagar sus clases de karate. Viajes de negocios para costear su matrícula universitaria. Perdiéndome eventos sociales para financiar su estilo de vida. Voy a colgar ya. No te atrevas. ¿Crees que puedes destrozarme la vida porque te han herido los sentimientos? Le contaré a todo el mundo qué clase de padre eres en realidad. Mamá ya lo sabe. Peter. Mi voz tenía más autoridad de la que había sentido en años. Ya no eres mi responsabilidad. El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Te arrepentirás de esto, susurró finalmente. ¿Crees que puedes humillarme y marcharte sin más? No tienes ni idea de lo que se te viene encima. La línea se cortó. Me quedé sentado en mi camioneta durante varios minutos, observando a la gente corriente llevar a cabo sus rutinas de viernes. Una madre empujando un carrito. Un hombre de negocios consultando su teléfono. Una pareja de ancianos cogidos de la mano mientras cruzaban la calle. Ninguno de ellos se había pasado 35 años manteniendo a alguien que veía la amabilidad como una debilidad. Revisé mis mensajes. 3 llamadas perdidas de números que no reconocía. Un mensaje de Emily preguntando si estaba bien. Y ahora, mientras miraba, apareció en mi pantalla un nuevo mensaje del número de Hila.
La guerra, al parecer, estaba a punto de empezar en serio. El mensaje de Hila fue breve y frío. Arregla esto ahora. Estás destrozando a esta familia por despecho. Pero antes de que pudiera procesarlo del todo, mi teléfono sonó. Emily. Papá, ¿qué está pasando? Peter está publicando cosas demenciales en Facebook sobre que has desterrado a la familia. Conduje a casa mientras ella me leía las publicaciones. La versión de Peter me pintaba como un exmarido vengativo que le había cortado los fondos a su inocente hijo por atreverse a querer a su padrastro. Ya estaban apareciendo comentarios de parientes con los que apenas hablaba. Dice que nunca lo apoyaste, continuó Emily, con la voz tensa de rabia. Que estás celoso del éxito de Mark y la estás pagando con él. Recordé el proceso de divorcio de hace 5 años. Y la había querido la mitad de todo, incluido mi fondo de pensiones. Había afirmado que se lo merecía después de 28 años de sacrificio. La misma mujer que nunca había trabajado un día mientras yo doblaba turnos. Déjale que publique lo que quiera. Papá, no puedes ignorar esto. La tía Carol está comentando. El tío Dave, incluso algunos de tus antiguos compañeros de trabajo. Para cuando llegué a mi piso, las publicaciones se habían multiplicado. Peter había compartido su historia en 3 grupos de chat familiares diferentes. Y la había añadido su propio comentario sobre mi cruel abandono y mi crisis de la mediana edad. Ahí estaba. Mentiras envueltas en la suficiente verdad como para sonar creíbles. Me desplacé por los comentarios, viendo a parientes lejanos tomar partido. Algunos me defendían, pero otros se tragaron la narrativa de Peter por completo. Mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones a medida que la historia se extendía. Glenn siempre fue un egoísta, había escrito Hila. Debería haberlo visto venir hace años. ¿Egoísta? La mujer que había redecorado nuestra casa 3 veces mientras yo conducía una camioneta de 15 años, que había insistido en colegios privados que no podía permitirme y vacaciones que llevaban las tarjetas de crédito al límite. Dejé el teléfono a un lado y caminé hacia la ventana de mi cocina. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas Beartot, pintándolo todo de dorado. En algún lugar ahí fuera, Peter probablemente estaba celebrando su exitoso asesinato de mi reputación, seguro de que me había acorralado. Pero mientras veía desvanecerse la luz, un recordatorio del calendario apareció en mi teléfono. Algo que había olvidado con todo el drama. Mi viaje anual de pesca a Yellowstone. Reservado y pagado hacía meses. 2 semanas de soledad en la naturaleza, completamente desconectado. El momento perfecto para un hombre que necesitaba desaparecer mientras su familia se destruía mutuamente en su ausencia. Sonreí y empecé a hacer la maleta. Unas horas más tarde, mientras revisaba correos electrónicos en la mesa de mi cocina, otro recordatorio apareció en la pantalla de mi portátil. El brillo atravesó la penumbra de la tarde como un foco sobre promesas olvidadas. Confirmación de viaje a Europa. Salida 15 de mayo. Pasajero, Peter Reynolds. Los billetes en clase business que le había comprado por su graduación. El hotel de lujo en Roma. El coche de alquiler de categoría superior que había solicitado específicamente porque los coches normales son muy estrechos, papá. 3 semanas de indulgencia que me habían costado casi $8.000. Lo había reservado todo hacía 6 meses, cuando me llamó llorando porque su vida se desmoronaba y necesitaba algo que le diera ilusión. La misma semana que yo había cenado sopa de lata 4 noches seguidas para cuadrar mi presupuesto. Mi cursor se cernió sobre el botón de gestionar reserva. A través de mi ventana, las montañas Beartot se extendían infinitas bajo un cielo que oscurecía. Sus picos atrapaban la última luz como promesas que sí se cumplían. Clic, la web de la aerolínea se abrió con una eficiencia nítida. Detalles del vuelo, reservas de hotel, confirmación del alquiler de coche, todo pagado. Todo reembolsable con una pequeña penalización. Un pequeño precio por una gran lección. Cancelar toda la reserva. El sistema me preguntó si estaba seguro. ¿Estaba seguro? Pensé en la cara de Peter cuando había llamado a Mark su padre de verdad. Su gesto despectivo hacia la silla vacía. La forma en que Hila había sonreído con aprobación cuando él me había humillado. Sí, estaba seguro. Mi dedo pulsó confirmar cancelación,
con la misma autoridad que una vez había usado para firmar sus boletines de notas, autorizar sus visitas a urgencias, ser su avalista en los contratos de alquiler de sus pisos. Pero esta vez, era yo quien ponía las condiciones. La pantalla parpadeó. Procesando. Procesando. Luego, cancelación completada. Importe del reembolso, $7.477,32. Casi $8.000 que volverían a mi cuenta en un plazo de 5 días laborables. $8.000 que no financiarían sus vacaciones romanas mientras publicaba mentiras sobre mi crueldad en Internet. Me recliné en la silla, sintiendo que algo cambiaba en mi pecho, como placas tectónicas encontrando una nueva alineación. Las montañas de fuera se habían oscurecido por completo, pero la luz de mi cocina lo hacía todo claro. Mi teléfono vibró con una notificación de texto. Número desconocido de nuevo. Por primera vez en 35 años, estaba deseando oír lo que mi hijo tenía que decir. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono se iluminara, su voz ya atronadora antes de que hubiera terminado de decir diga. ¿Qué has hecho? Las palabras de Peter salieron estranguladas, desesperadas. Mi viaje a Europa está cancelado. La aerolínea dice que lo has cancelado todo. Puse el teléfono en altavoz y volví a la pantalla de mi portátil. Es correcto. No puedes hacer eso. Esos eran mis billetes, mis vacaciones. Llevo meses planeándolo. Yo los pagué. Estaban a mi nombre. Puedo cancelarlos. Una respiración pesada. Una larga pausa. Luego su voz se quebró en algo que no había oído desde que era pequeño. Papá, por favor. Este viaje lo es todo para mí. Es lo único bueno que tengo ahora mismo. Lo único bueno. No su coche nuevo, ni su cariñoso padrastro, ni su madre que lo apoyaba, solo las vacaciones que yo había financiado mientras él me llamaba el exmarido de su madre. Llama a Mark, dije en voz baja. Pídele a tu padre de verdad que lo reserve de nuevo. El silencio se estiró como un alambre demasiado tenso. Él no puede. Eso no es. La voz de Peter flaqueó. Mira, quizá anoche dije algunas cosas que sonaron mal. Llámalo, Peter. Otra pausa. Luego la furia regresó, afilada y quebradiza. Bien, lo haré. Mark me ayudará. Ya verás. A él sí le importa mi felicidad. La línea se quedó en silencio. Pude oírle marcar, los pitidos electrónicos llegaban a través del altavoz como una cuenta atrás. El reloj de mi cocina hacía tic-tac de forma constante. Afuera, el perro de un vecino ladró una vez y se cayó. Mark. La voz de Peter era diferente ahora, más pequeña. Hola, soy Peter. Ha habido un problema con mi viaje a Europa. No podía oír la parte de la conversación de Mark, pero podía seguirla a través de las respuestas de Peter. Su voz empezó segura, explicando la situación, pidiendo ayuda. Luego cambió, se volvió suplicante. Pero son solo 8.000. Me compraste un coche que vale el doble. Silencio. Mark, ¿estás? ¿Hola? El temporizador de la llamada marcaba 3 minutos y 17 segundos. 3 minutos para que un padrastro revelara exactamente cuánto valía su amor cuando requería un sacrificio real. La respiración de Peter era audible a través del altavoz, entrecortada, irregular. Ha dicho que no. Las palabras salieron como si estuviera aprendiendo un idioma extranjero. Ha dicho que 8.000 es demasiado para unas vacaciones. Ah, sí. Pero él me quiere. Dijo que yo era el hijo que nunca tuvo. La voz de Peter se estaba rompiendo. Me compró el coche. Un coche con pagos mensuales. Peter, ¿has comprobado los detalles de la financiación? Silencio. Llama al concesionario, sugerí amablemente. Pregunta quién está haciendo los pagos en realidad. Casi podía oír su mundo reconfigurándose. Ladrillo a cuidadoso ladrillo de ilusión desmoronándose. Pero todavía quedaba más por aprender. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina cuando sonó el timbre, agudo y exigente. No esperaba a nadie,
Pero de alguna manera no me sorprendió encontrar a Ayla en mi umbral. El rímel corrido por sus mejillas parecía pintura de guerra. ¿Tienes que arreglar esto? Su voz se quebró antes de que hubiera cruzado el umbral. Peter está teniendo una crisis nerviosa. Vendió su coche ayer. Me hice a un lado para dejarla entrar, observando cómo se aferraba a un pañuelo de papel arrugado como si fuera un salvavidas. Ah, sí. Glenn, por favor. Me siguió al salón, sus tacones repiqueteando frenéticamente en mi suelo de parqué. Esto ha ido demasiado lejos. Está hablando de buscarse un trabajo, por el amor de Dios. Un trabajo de verdad. El horror en su voz era casi cómico. Me senté frente a ella, viendo cómo las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. Las mismas lágrimas que habían funcionado tan eficazmente durante nuestro matrimonio cada vez que ella había querido algo que yo no podía permitirme. Y eso es un problema porque tiene 35 años, no debería tener que empezar de cero como un recién licenciado. Sus manos revolotearon impotentes. Ya sabes lo sensible que es. Lo difícil que es el cambio para él. Sensible. La misma palabra que había usado cuando lo despidieron de su primer trabajo, de su segundo, de su tercero. Siempre sensible. Nunca responsable. Recordé los papeles del divorcio, como había luchado por la mitad de mi fondo de pensiones porque había sacrificado su carrera por nuestra familia. La carrera que en realidad nunca había empezado. Los sacrificios que habían consistido principalmente en gastar mis nóminas en proyectos de redecoración y viajes de fin de semana. Llamó a Mark de nuevo anoche, continuó desesperadamente, le rogó que reconsiderara el viaje a Europa. Mark le colgó. Ah, sí. Su rostro se descompuso por completo. Glenn, ya sabes, elegí a Mark por la seguridad, por la estabilidad. ¿Pero $8.000 por unas vacaciones? Dice que es excesivo. Que Peter necesita aprender a tener límites. Me miró con genuina confusión. Límites, Glenn. ¿Te lo puedes imaginar? Podía imaginar muchas cosas. A Mark extendiendo un cheque impresionante para ganar la lealtad de un hijo. A Mark trazando la línea cuando había dinero real de por medio. A Mark descubriendo lo que yo había sabido durante décadas, que la gratitud de Peter tenía una vida útil muy corta. Tú creaste este desastre, susurró Ayla, secándose los ojos. Puedes deshacerlo. Solo devuélvele el viaje. Vuelve a ponerlo en tu cuenta. Todo puede volver a la normalidad. Normalidad. 35 años de normalidad nos habían llevado hasta aquí. A mi exmujer sollozando en mi salón porque su hijo podría tener que trabajar para ganarse la vida. Cogí mi cartera de la mesita auxiliar, saqué un billete de $20 y lo puse entre nosotros. Esto es todo lo que voy a dar a nadie de esta familia nunca más. Su boca se abrió. ¿$20? El billete de autobús por si Peter necesita ir a su entrevista de trabajo. Me levanté y caminé hacia la puerta, manteniéndola abierta. La brisa de abril traía el aroma de las lilas en flor. La primavera llegaba por fin a Billings, como la esperanza echando raíces después de un largo invierno. Ayla se quedó mirando el billete de 20 en la mesa como si pudiera transformarse en algo más grande. Cuando no lo hizo, lo arrebató y se lo metió en el bolso con dignidad herida. Te arrepentirás de esto, dijo, exactamente como había hecho Peter. Cuando no tenga hogar, cuando esté luchando, cuando se dé cuenta de que su padre lo abandonó. Su padrastro, la corregí amablemente. Mark, el hombre que él eligió. La puerta se cerró tras ella con un clic satisfactorio, dejando mi casa tranquila y limpia de nuevo. Los días se desdibujaron en una rutina silenciosa hasta que las noticias llegaron a través de la llamada vespertina de Emily un martes. Su voz tenía una nota de asombro que no había oído en años. Papá, no te lo vas a creer. Peter ha conseguido un trabajo. Me detuve con la taza de café a medio camino de los labios. Un trabajo en un centro de llamadas en el centro. Atención al cliente. Es un puesto de nivel básico, pero... Sonaba casi eufórica. Empieza el lunes, a las 8:30 de la mañana. Peter, que no había visto las 8:30 de la mañana desde la graduación del instituto. Peter,
que una vez me dijo que el empleo tradicional era aniquilador para el alma, y estaba por debajo de su espíritu emprendedor. ¿Vendió el BMW también?, continuó Emily. Sacó lo suficiente para cubrir 3 meses de alquiler en un estudio. Nada lujoso, pero es su propio piso. Pensé en las relucientes llaves del coche que había hecho tintinear con tanto orgullo en su fiesta de cumpleaños. El símbolo de la paternidad superior de Mark, ahora convertido en necesidades prácticas como el alquiler y la comida. ¿Cómo lo lleva Hila? La risa de Emily tenía un matiz amargo. Está furiosa. Sigue llamándolo un revés temporal e insistiendo en que Mark acabará apareciendo, pero Peter ya no le coge las llamadas. La tarde de abril se acomodó alrededor de mi piso como una manta confortable. A través de mi ventana, podía ver a los vecinos cuidando sus jardines, preparándose para otra temporada de cultivo en Montana. La vida continuaba con sus pacientes ciclos de siembra y cosecha. ¿Está enfadado?, pregunté. Eso es lo extraño. Suena diferente. Cansado, pero no enfadado. Me pidió tu dirección ayer. El café se me enfrió mientras procesaba esto. ¿Mi dirección? Creo que quiere hablar contigo cara a cara. La voz de Emily se suavizó. Papá, no sé qué hiciste, pero fuera lo que fuera, creo que funcionó. Después de colgar, me quedé sentado en mi cocina mientras la oscuridad caía sobre Billings. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hijo de 35 años probablemente estaba pensando que ponerse para su primer trabajo de verdad, poniendo un despertador por primera vez en años, aprendiendo el peso de la verdadera responsabilidad. La satisfacción se instaló en mi pecho como un whisky caliente. No el triunfo amargo que había esperado, sino algo más tranquilo. Mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esta vez, cuando lo abrí, el mensaje tenía solo 2 palabras. Gracias. Sonreí y empecé a planear qué diría cuando llamara a mi puerta. Pasaron más días de contemplación hasta que una figura familiar se acercó a mis escalones de entrada en una tranquila mañana de sábado. A través de la ventana, vi a Peter detenerse junto a mi buzón, reuniendo valor como una armadura antes de la batalla. Parecía diferente, más pequeño de alguna manera, aunque en realidad había perdido peso. Llevaba el pelo más corto, más práctico. Había desaparecido la arrogancia casual a la que me había acostumbrado, reemplazada por algo que se parecía a la humildad. La llamada a la puerta fue suave, vacilante, nada que ver con la presencia exigente que había mostrado en su fiesta de cumpleaños. Papá. Su voz se quebró ligeramente cuando abrí la puerta. ¿Podría pasar, por favor? Me hice a un lado sin decir palabra. Entró lentamente, con las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, los ojos fijos en mi suelo de parqué como si contuviera respuestas a preguntas que apenas estaba aprendiendo a formular. «¿Café?», ofrecí. ¿Eso? Eso estaría bien. Nos sentamos a la mesa de mi cocina, el vapor elevándose entre nosotros como incienso en una iglesia. Envolvió los dedos alrededor de la taza como si extrajera calor de algo más que la cerámica. Quería decir. Se detuvo, y volvió a empezar. Te debo una disculpa. Una de verdad. Esperé. Lo que dije en mi fiesta, llamándote el exmarido de mamá, tratándote como a un extraño. Su voz bajó a poco más que un susurro. Fue cruel. Y estuvo mal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Afuera, un cardenal llamaba a su pareja desde el roble que planté cuando Peter tenía 7 años. El mismo árbol que me había ayudado a regar cada día ese primer verano, tan orgulloso de que se le confiara una responsabilidad de adulto. El trabajo es duro, continuó, mirándome a los ojos por primera vez. Me duelen los pies todas las noches. Nunca en mi vida he estado tan cansado. Pero, papá. Sonrió, tembloroso. Me gané esa nómina. Cada céntimo. Había olvidado lo que se sentía. Y el piso, es diminuto. Básicamente un armario con un hornillo. Pero es mío. Un atisbo de orgullo en su voz. Una emoción que no le había oído en décadas. Pagué la fianza yo mismo. El primer mes de alquiler, el último mes, el depósito de seguridad, todo.
Recordé el último piso que le había ayudado a conseguir. Cómo se había quejado del color de la moqueta, del tamaño de los armarios, de la distancia al centro. Cómo se había mudado 3 meses después cuando alguien le ofreció un trato mejor que al final no se materializó. Mark no me devuelve las llamadas, dijo en voz baja. Mamá sigue diciéndome que esto es temporal, que debería esperar a que recapacite, pero creo que ya no quiero que lo haga. ¿Por qué? Peter miró fijamente su café como si pudiera revelarle secretos. Porque cuando realmente necesité ayuda, cuando estaba desesperado y asustado, él desapareció. Tú me enseñaste que las acciones importan más que las palabras. Las acciones de Mark me mostraron exactamente con quién podía contar. ¿Y con quién puedes contar? Conmigo mismo. La palabra salió fuerte, segura. Por primera vez en mi vida, sé que puedo contar conmigo mismo. Nos quedamos sentados en un silencio cómodo, observando a la pareja de cardenales construir su nido. Nuevos comienzos tomando forma, una ramita cuidadosamente colocada a la vez. No espero que me perdones de inmediato, dijo Peter finalmente. Sé que tengo mucho que demostrar. Pero quiero que sepas que no soy la misma persona que te humilló en esa fiesta. Extendí la mano sobre la mesa y le apreté el hombro. Su camisa de trabajo estaba arrugada, pero limpia, ganada con trabajo honesto. Ya lo has demostrado viniendo aquí, le dije. Para eso ha hecho falta verdadero valor. Sonrió. Entonces, la primera sonrisa genuina que le había visto desde que era pequeño. Con ese capítulo reparado, las semanas se desarrollaron con un nuevo ritmo. Mis mañanas comenzaban con paseos por Riverfront Park, saludando a vecinos que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. La señora Patterson, de mi misma calle, siempre me saludaba desde su jardín. Joe, de la ferretería, asentía y sonreía durante su carrera matutina. Por primera vez en décadas, me sentía completamente libre. Pareces diferente, observó Emily durante nuestro almuerzo semanal en la cafetería del centro. Más ligero, de alguna manera. Bebí un sorbo de mi café y observé a la multitud del sábado pasar por la ventana. Familias con carritos de bebé, adolescentes compartiendo auriculares, parejas de ancianos cogidos de la mano. La vida en todas sus desordenadas y maravillosas variedades. Me siento diferente, admití. Como si hubiera estado cargando con el equipaje de otro durante 35 años y por fin lo hubiera soltado. Ella se rió, un sonido que transmitía alegría genuina. Peter lo está haciendo bien, ¿sabes? Lo han ascendido a jefe de equipo en el centro de llamadas. Le van a dar un pequeño aumento. Bien por él. A veces pregunta por ti. Se pregunta si estás orgulloso de él. Dile que lo estoy. Y lo decía en serio. El joven que se había presentado en mi puerta se parecía poco al desconocido engreído que me había humillado en su fiesta de cumpleaños. El trabajo le había dado un propósito. La independencia le había dado dignidad. Esa tarde, me detuve en la agencia de viajes del centro, algo que no había hecho por mí en años. Las paredes estaban cubiertas de postales de lugares exóticos, promesas de aventuras que siempre había pospuesto por las necesidades de otra persona. ¿Planeando un viaje, señor Reynolds?, preguntó Sarah, la agente que me había ayudado a reservar las canceladas vacaciones de Peter en Europa. Quizá Alaska, dije, estudiando un folleto que mostraba naturaleza virgen y lagos glaciares. Siempre he querido ver la aurora boreal. Maravillosa elección. ¿Cuándo le gustaría ir? Cuando yo quiera. Las palabras sabían a libertad. Estoy jubilado. Mis hijos son mayores y mi tiempo es mío. Conduciendo a casa con la información de la reserva en el asiento del copiloto, tomé la ruta larga por las colinas que dominan Billings. La ciudad se extendía bajo mis pies como una colcha de retales. Cada barrio contaba su propia historia de lucha y triunfo, de pérdida y renovación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Peter. Gracias por enseñarme lo que hace un padre de verdad. Te quiero, papá. Me detuve en el mirador panorámico y salí de mi camioneta. Las montañas Beartot se extendían infinitas hacia el horizonte, sus picos atrapando el sol del atardecer como promesas a la espera de ser cumplidas. En algún lugar allá arriba, las cabras montesas recorrían acantilados imposibles,
Las águilas surcaban las corrientes térmicas y las flores silvestres florecían en prados que ningún ojo humano vería jamás. El mundo era vasto y estaba lleno de posibilidades que nunca me había dado permiso para explorar. Pero eso fue entonces. Una brisa traía aromas de pino y posibilidad, susurrando sobre caminos no tomados y aventuras por venir. Respiré hondo, saboreando la libertad en el aire de Montana. A lo lejos, un tren silbó, dirigiéndose a algún lugar en el que nunca había estado, llevando historias que nunca había oído, prometiendo destinos que ahora podía elegir por mí mismo. Sonreí y volví a mi camioneta, planeando ya mi próximo viaje. Si te ha gustado la historia, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.